Bien, pasemos entonces a ver algunas posturas en relación al impacto potencial de la automatización del empleo en el capitalismo informacional y algunas estimaciones de la magnitud de tal impacto. ¿Cuál es el impacto de la tendencia de automatización sobre el empleo en el capitalismo informacional? Bueno, básicamente hay dos posturas en la bibliografía, quienes consideran que de modo similar a como ha ocurrido en etapas previas y en otras revoluciones tecnológicas, que la sustitución del trabajo humano en algunos empleos, en algunas actividades, eh, redunda en un aumento de la productividad, por lo tanto en un aumento del producto, lo que es equivalente a un aumento del ingreso, y ese aumento del ingreso, en el caso en que se transforme en inversión, tiende a aumentar el empleo. Por lo tanto, si bien la automatización y la sustitución de trabajo humano por tecnologías digitales podrían provocar una disrupción en el mercado de trabajo en el corto plazo, a largo plazo los aumentos en empleo más que compensarían a las pérdidas en el momento de fuerte impacto de la automatización. Por otro lado, están aquellos que sostienen que estamos frente a un cambio radical que no tiene comparación a revoluciones tecnológicas previas y que ese cambio, digamos, ese carácter único de la automatización en esta etapa del capitalismo informacional reside en dos dimensiones. La principal es que al estar colonizando y al estar llegando la automatización a aquellos empleos y a aquellas tareas de carácter no rutinario que involucran creatividad y distintas dimensiones de la inteligencia humana, eh, no habría entonces un refugio para el trabajo humano que no estuviera bajo la mira de la automatización y de la inteligencia artificial. Por otro lado, a diferencia de otras revoluciones tecnológicas, en la actual, la inteligencia artificial impactaría de manera simultánea en todos los sectores. ¿Sí? Las revoluciones tecnológicas típicas del capitalismo industrial suponían transformaciones en los procesos de producción que se iban eslabonando uno a otros. Por el contrario, parte de esta bibliografía lo que supone es que no solo no quedarían empleos por fuera de la potencial automatización, sino que además el impacto sería más o menos simultáneo en todos los sectores. Por el contrario, los enfoques que sostienen que esta no sería una situación muy distinta a las anteriores, discuten este último argumento, sosteniendo que la inteligencia artificial que se está aplicando actualmente, específicamente cuando nos referimos a Machine Learning o Deep Learning, es de carácter estrecho. Esto quiere decir que es útil para tareas específicas para las que fue entrenada, pero es inútil por fuera del campo de esas tareas para las que específicamente se la entrenó, que no está en el horizonte posible la existencia de una inteligencia artificial que abarque en sí misma varias de estas dimensiones juntas y mucho menos aún la posibilidad de inteligencia artificial con conciencia, etc. Eh, Esas limitaciones junto con las dificultades regulatorias y distintos obstáculos de índole social o económico que pueden presentarse llevarían a que la implementación fuera gradual y dispar de las distintas aplicaciones de inteligencia artificial o robótica móvil, etcétera, y que por lo tanto los impactos no serían ni inmediatos ni transversales a todos los sectores en el mismo tiempo. Ahora bien, hay realizadas en la bibliografía distintas estimaciones. Una que se ha vuelto bastante famosa es la de un artículo que escribieron dos economistas, que son Frey y Osborne, del año 2013. Es una estimación que hacen para el mercado de trabajo de Estados Unidos en base a la clasificación ocupacional de Estados Unidos,
con una metodología algo polémica, porque la metodología consistía en un comité de expertos que señalaban cuáles ocupaciones serían indubitablemente automatizables o podrían ser indubitablemente automatizables, y luego un algoritmo de Machine Learning que aprendía sobre las características de esas ocupaciones y se fijaba en la semejanza del resto de las ocupaciones con estas, que estaban etiquetadas como automatizables, y en base a eso calculaba la probabilidad de automatización. A Frey y Osborne, el resultado que obtienen es que para el mercado de trabajo de Estados Unidos, aproximadamente el 47% del empleo tenía altas probabilidades de ser automatizado en los próximos años. Es un artículo que ya tiene algunos años, es un artículo del 2013. El Banco Mundial, en una publicación que se llamó Dividendos Digitales del año 2016, toma esta metodología y la extiende, la aplica sobre un conjunto muy diverso de países, que son los que tenemos en el gráfico que está acá presente, con la llamativa situación de que Argentina es el país que muestra la probabilidad más alta de automatización de empleos, por encima del 60%. En esta publicación del Banco Mundial, siguiendo esta metodología, arroja que el 60% de los empleos en nuestro país serían automatizables. El promedio de la OCDE está un poquito por debajo del 60%, pero en todos los países da una probabilidad muy alta, siempre por encima del 40%, oscilando ahí entre el 40 y el 60%, dependiendo de los países. Muy distinto es lo que arroja el trabajo de Arns, Gregory y Sirham de 2016, un estudio patrocinado por la OCDE con una base de datos que sale de una encuesta específica de la OCDE, en el que se estima la probabilidad de automatización de las tareas que componen a las ocupaciones, ¿sí? O sea, la metodología es distinta, no se enfoca sobre las ocupaciones en sí mismas, sino sobre las tareas que componen a las ocupaciones. Y esta estimación, realizada para los países miembros de la OCDE, da un promedio de 9% de ocupaciones automatizables en esos mercados de trabajo. En este estudio tampoco se consideran, al igual que en el de Frey y Osborne, digamos, quedan por fuera de la consideración las posibles limitaciones de carácter jurídico, económicos. Es decir, lo que se evalúa estrictamente es el potencial automatizable en base a las capacidades tecnológicas disponibles, y aún así la diferencia de enfoques arroja diferencias de estimación realmente muy altas, ¿no? Pasamos de un promedio cercano que oscilaba entre el 40 y el 60% de probabilidad de automatización, el estudio de Frey y Osborne, a el 9% en este estudio de la OCDE. Ahora bien, las diferencias también son muy impredecibles en cuanto a los impactos, a los posibles impactos regionales. La distribución geográfica es también bastante incierta. Muchos estudios suponen que las economías desarrolladas, por tener salarios más elevados, serían el foco de la automatización en los próximos años. Sin embargo, otros estudios señalan que ese foco va a estar puesto en los países asiáticos, principalmente en los que tienen una mayor proporción de trabajo industrial, de trabajos industriales rutinarios, estarían más impactados por la automatización potencial de los próximos años. También hay diferencias en el carácter de si serían las ciudades grandes o los pueblos o las pequeñas ciudades quienes serían más altamente alcanzados por la automatización. Algunos estudios sugieren que serían más alcanzados por la automatización las ciudades chicas o pequeñas que tienen una mayor proporción de empleos rutinarios, como el trabajo administrativo en el comercio minorista, el servicio de alimentos, etc.
Concluyendo, entonces, no hay elementos para poder pronosticar con cierto grado de rigurosidad el ritmo potencial que puede tener la automatización sobre los empleos. Y esto por distintos motivos. En primer lugar, porque las estimaciones que hay en danzas tienen diferencias tan significativas que no son comparables entre sí y no pueden tomarse como una aproximación rigurosa al problema. Por otra parte, dado que todas estas estimaciones se basan exclusivamente en el potencial tecnológico y no consideran factores económicos, regulatorios, éticos, sociales, legales, eh, todos factores que no han sido debidamente estimados, ni analizados, ni sopesados en lo que hace al potencial de automatización, lleva a que cualquier afirmación que se haga al respecto, sea conservadora o radical, sobre cuándo, dónde, cuántos y cuáles empleos pueden ser sustituidos o automatizados, parece poco justificado. Ahora bien, lo que sí es necesario mencionar es que no parece haber argumentos sólidos, argumentos firmes, a favor de la creencia generalizada de que exista algo exclusivamente humano, de que exista alguna región, alguna área de tareas, de actividades, que sea inalcanzable para las tecnologías y que sea un atributo exclusivo del ser humano como tal. Por ello es que la gran amenaza, o al menos como se viene manifestando hasta ahora en el rechazo generalizado y en las advertencias y en las posturas apocalípticas, la gran amenaza no parece estar referida tanto a la mayor o menor pérdida de empleos, sino a el ataque a la identidad humana construida por el humanismo, a la conquista simbólica de esos búnkers identitarios humanos. Parece ser que ese es el núcleo que amenaza la actual automatización por parte de inteligencia artificial. Sin embargo, como dijimos, no parecen haber argumentos firmes para sostener esa exclusividad humana. Bien, dicho esto, cerramos acá la presentación. A continuación, para cerrar la playlist, voy a dejar un video con una explicación de cómo es que funcionan estos algoritmos de Machine Learning con cierta profundidad técnica para todo aquel que le interese. Lógicamente no es necesario verlo, no es para que... es simplemente para que aquellos que tengan un interés en el tema y quieran tener una idea un poco más profunda de cómo es que funcionan estos algoritmos, lo puedan ver. Bueno, muchas gracias, nos vemos en las clases.